Muy grata la oportunidad de presentar en la jornada del Centro de Investigación de Ciencias Administrativas y Gerenciales nuestro proyecto de investigación intitulado Filosofía de la Gerencia, una mirada hermenéutica a la complejidad organizacional. Coautor Magíster Deini Pereira y su disertador Doyle Ríos Parra. El hacer filosofía ha representado desde hace mucho tiempo la oportunidad para reflexionar sobre las cosas que se presentan en la realidad como obvias, e incluso aquellas que están por encima de la razón humana. Además, la filosofía exhorta al filósofo y al gerente como filósofo además, de mantenerse ante una actitud crítica sobre aquello que puede permanecer o que se presenta en la realidad organizacional. En este sentido, Aristóteles planteaba la filosofía como la ciencia total de las cosas, entendiendo esa totalidad como el conocimiento total de lo humano. Sin embargo, a partir del siglo XVIII, de la filosofía se fueron fragmentando varias ciencias particulares, entre ellas la psicología, la matemática, la física, la química, y asumieron un conocimiento mucho más particular, dejando a la filosofía entonces aquellos problemas generales, abstractos y poco irresolubles para las otras ciencias. En este sentido, se asume la filosofía como una ciencia de los problemas límites y las interrogantes fundamentales, teniendo como ella entonces un carácter universal de las situaciones gerenciales. Ahora bien, ¿sobre qué reflexiona la filosofía que otras ciencias no han podido abordar? En el ejercicio incesante de la búsqueda de la verdad, ¿qué cuestionamiento se plantea la cuestión en sí? Ante estas situaciones, la filosofía reflexiona sobre grandes temas que atañen también a la gerencia, entre ellos la identidad, el amor, la satisfacción, la vida, la razón, la mente, la identidad, el alma, entre otros. En función de estos temas que conllevan a pensar acerca del mundo, acrecienta el afán del sujeto por conocerse. En el ámbito gerencial, entonces, las interrogantes irían orientadas a quiénes somos, qué representa el éxito, qué es el fracaso, por qué quedarme acá cuando puedo estar en otra organización. En efecto, la filosofía se pregunta por el qué e invita a todos a reflexionar por conceptos representados en cada pensamiento. Todas estas reflexiones conllevan entonces a comprenderse a sí mismo como organización compleja. Aristóteles decía que hacer filosofía era conocerse a sí mismo. En este sentido, si lo llevamos al ámbito gerencial, sería invitarnos a establecer un proyecto de vida organizacional que permitiera el conocimiento en sí de la organización. Para ello, la organización, desde sus prácticas gerenciales, posee interrogantes que son irresolubles desde las ciencias administrativas y propiamente desde la misma gerencia. En sí, se invita entonces a construir un camino de qué desea la organización de sí misma, desde una visión prospectiva y por supuesto apoyada en las bases ontológicas y axiológicas que demarcan sus principios y valores y su ser y esencia. Ante estas cuestiones, por lo antes esbozado, es conveniente develar quiénes somos desde una visión de conjunto, qué podemos tomar de nuestro pasado que nos permita servir a futuro, qué futuro organizacional nos planteamos. En la actualidad, ante la denominada sociedad del conocimiento, la filosofía ha asumido un desafío en repensar aquellos cuestionamientos que otras ciencias de los particulares consideran no contestables y quizás nunca ha llegado con exactitud a la raíz del problema. En este sentido, la filosofía de la gerencia se plantea buscar las verdades que presentan el accionar de cada organización y, por tanto, la satisfacción personal y profesional de cada trabajador. La filosofía y la gerencia poseen una relación muy estrecha solo con pensar y repensar el ser y el obrar del capital humano dentro de la organización. Tomando como pensamiento a Covey en su última publicación 2014, su última reedición, el autor plantea que las cosas se administran, pero la gente se lidera. En este sentido, se necesita entonces abordar al capital humano desde una visión mucho más amplia y evitar entonces cualquier visión reduccionista de la realidad empresarial para poder generar valor. Vendría la interrogante entonces que
cómo viviendo en incertidumbre un trabajador aún así se atreve a crear, a inventar y a construir. Por supuesto, la respuesta estaría en la vida en colectivo. Sin embargo, en la filosofía, el acento no se encuentra en el interrogante, se encuentra más en la interrogante que en la misma respuesta, puesto que muchas de ellas carecen de sentido y de propiedad específica. Es por ello que la organización debe verse como un todo, como una complejidad, como un sistema vivo, un sistema autopoyético que se regenera a sí mismo, evitando de esta manera una visión reduccionista de lo que pudiese ser la filosofía organizacional, demarcada únicamente por lo que varios teóricos han determinado como la misión, la visión, sus principios y sus valores, y llevarla entonces a una reconceptualización de lo que pudiese ser la filosofía de la gerencia, orientada más a mantener una actitud crítica de los procesos gerenciales y una reflexión continua sobre las realidades que se accionan desde la gerencia y desde los entornos de producción. Ante todo lo planteado, conviene plantear o replantear una nueva interrogante. ¿Qué elementos de la cultura organizacional penetra el capital humano o qué elementos del capital humano modifica la cultura organizacional? ¿Cuál es el ser y la esencia de la organización? ¿Por qué se resisten a compartir el saber aun y cuando compartiéndole incrementa su valor y su poder dentro de la organización? ¿Por qué abandonan la organización aun y cuando poseen amplios beneficios contractuales, un buen puesto de trabajo y un excelente clima organizacional? Son interrogantes que las ciencias administrativas se cuestionan, pero muy poco dan respuesta. Por lo tanto, se apoya en la filosofía para dar entendimiento a esas situaciones que obedecen quizás a la espiritualidad del capital intelectual. En este sentido, conviene dar culminación a este primer esbozo de este proyecto que inicia concluyendo que pensar la gerencia no es más que cuestionar el futuro antes de su llegada.